Pasado de diapositiva. Puede ser mesita. Y el 16 de ciclo de punto. Sí. Ya. No, pero no. Capa. Aquí. Ya va. Bueno, segunda sesión, un poquito más cañera que la primera. Iré para arriba, la tercera todavía será peor, de cosmología, os aviso. Esta es una de las ramas que más me gustan de la astrofísica, de la estelar. Yo creo que es de las que mejor se entiende porque las planetarias hay algunas cosas que cuestan y tienen unos ladrillos de matemáticas bastante importantes, pero astrofísica con unos pocos conceptos, estelar, con un poquito de unos pocos conceptos se llega a entender. La parte esta teórica es de evolución estelar, ¿vale? Y la parte práctica será, os daré espectros de estrellas y con un programa que ya os digo cómo se maneja, que haré aquí una demostración, me clasificáis la estrella, ¿vale? Esto como introducción. Esta parte primera de teoría, lo típico es empezar a definir lo que es una estrella, que supongo que casi todo el mundo ya más o menos, lo un poco más técnico, pero lo sabréis. Después cómo funciona, sobre todo el interior, que es lo más atractivo de una estrella, y también veremos sus partes, aunque por encima. Y me voy a centrar en la evolución estelar. Y os daré los conceptos del modelo hidrostático, los factores que influyen en esa evolución, y también dentro de esa evolución os daré primero las evoluciones más normales y después un apartado de evoluciones de estrellas que se desmadran un poquito de la evolución usual, ¿no? Porque tienen ciertas condiciones especiales. Una estrella. Pues una estrella es un cuerpo celeste compuesto principalmente de hidrógeno que genera luz y calor gracias a la fusión nuclear y se mantiene estable gracias a autosustentada por su gravedad. Esto sería una definición sencillita de estrella, ¿vale? Para ver las partes de una estrella os he puesto el Sol. Después os diré que no todas son iguales, ¿vale? Y daré, para algunas cosas necesito ver cómo están compuestas, sobre todo las estrellas masivas mucho más grandes que el Sol, que difieren algo con el Sol. La madre del borrego está aquí, en el núcleo, ¿vale? De la parte del núcleo, que es donde se realiza la fusión nuclear, donde elementos ligeros, gracias a la temperatura y a la presión, son capaces de fusionarse y crear elementos más pesados. Empiezan por el hidrógeno, unas se quedan ahí y otras seguirán más adelante. Salido del núcleo nos encontramos esta zona amarilla, que es la zona radiativa, que es, digamos, donde se transmite la luz y el calor por radiación, porque en física hay varias formas de transmitir el calor, está por convección, por radiación, ¿vale? Pues que son las principales. Pues en la estrella tenemos esta primera fase, esta cáscara que hay aquí, que es por donde se transmite
los fotones, que son los que transmiten en realidad la luz, van por aquí en forma de radiación, y aquí ya digamos, la composición de hidrógeno y helio de la estrella se mueve en convección, con movimientos circulares, calentándose cuando se acerca a las partes radiativas, subiendo el calor hacia arriba, así se transmite el calor, como la atmósfera, por ejemplo, o partes de la atmósfera que también lo hacen por zona convectiva. Para terminar tenemos la fotosfera, que es lo que nosotros vemos con filtro, evidentemente, no vayáis a mirar el sol directamente, se ve desde fuera, es una capa muy finita, y lo último es la corona, que es como el equivalente a la atmósfera del planeta, pues la atmósfera de la estrella es la corona. Más o menos se conoce cómo funcionan estas partes. La que no se conoce exactamente su funcionamiento es la corona, porque es curioso, es la que está afuera, pero para que os hagáis una idea, la fotosfera solar tiene una temperatura de unos 5.800 o 5.900 grados, y la corona está a más de 1.000.000 de grados. Como narices pasa eso, ¿vale? Mucha diferencia, y no hay todavía ecuaciones, ni hay transporte energético, no está del todo claro por qué la corona está tan caliente, siendo ya, digamos, estando fuera de lo que es la propia estrella. La corona es lo que se ve cuando hay una eclipse total. Exactamente. Eso. La corona, eso me faltaba por deciros, normalmente no se ve porque está compuesta de una atmósfera muy débil, tiene muy pocos átomos por centímetro cuadrado, y comparado con el brillo que da la fotosfera, pues si tú te pones a mirar con cualquier filtro, lo que te salta en la imagen es la fotosfera. La corona no se ve, está en negro completamente, pero eso no quiere decir que no esté caliente, está muy caliente, lo que pasa es que es muy poco densa, por eso no se ve. Pero sí se ha hecho mediciones y tiene pasado del 1.000.000 de grados, y eso es un problema que no se sabe todavía, ¿vale? Como digo, otras estrellas no son exactamente iguales que el Sol, ahora después llegaremos. El meollo de la cuestión, el núcleo estelar, ¿cómo funciona? Para eso, un poquito de física de la parte de la fuerza de la naturaleza. La naturaleza tiene 4 fuerzas: la fuerte, la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravedad. La fuerte tiene 2 vertientes, digamos, 2 puntos de vista. Está la que se llama fuerza fuerte a secas, que es la que por medio de los gluones se intercambian gluones 2 quarks, y entonces forman los protones o los neutrones. Y está la nuclear fuerte residual, que es la causante de que el núcleo del átomo sea estable, porque si lo pensáis, el núcleo del átomo tiene nada más que protones, tiene cargas positivas, entonces se tendrían que repeler y no podría estar estable. Pues la nuclear fuerte residual actúa por medio de piones, y los piones lo que hacen es intercambiar protones por neutrones, se intercambian a una velocidad tremenda, y lo que hacen es que, digamos que se engañan que la fuerza una vez tiene, otra no, otra sí, y entonces no permite que esa fuerza electromagnética repulsiva gane, y entonces termina el núcleo estando estable. Las gráficas para el potencial, si hago una gráfica del potencial de la fuerza y con respecto al radio, tenemos que esto que está punteado, esta gráfica es mía, no me ha gustado ninguna de las que había por internet, la he hecho yo. Esta línea de puntos es
la fuerza fuerte residual, que la descubrió su forma matemática un físico japonés, Yukawa, que por cierto, premio Nobel por esto, ¿vale? Si a eso le unimos la electromagnética repulsiva, que va por arriba, si sumamos las dos potenciales nos queda esta curva, ¿vale? Esta curva tiene un mínimo, o sea, las curvas, este tipo de gráficas con energías y potenciales, hay que interpretarla. Todo lo que está por encima del eje X son fuerzas repulsivas y todo lo que está por debajo son fuerzas atractivas, ¿vale? Entonces hay aquí una parte en el que los nucleones están atraídos. Esta parte, esto se llama pozo de potencial, si no os suena, más o menos. Y esta parte de aquí alta se llama una barrera de potencial, porque tú llegas con una energía y si chocas con una línea X, te vuelves para atrás, no puedes penetrar, es una barrera. El calor de una estrella que hace que el protón que viene por aquí pueda tener tanta energía como para ir por encima de la barrera y caer en el pozo de potencial del núcleo, y entonces ya cae dentro del núcleo. Entonces por eso, pero para eso hace falta muchos millones de grados, ¿vale? No hace falta incluso de que la energía esté por encima de la barrera, del pico de la barrera. Puede estar un pelín por debajo, y la cuántica lo permite, el llamado efecto túnel. Si una partícula está un poquito por debajo de esta montañita, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, no sabe dónde está, luego puede estar aquí también, por dentro. Entonces puede entrar sin tener la energía necesaria. El efecto túnel se utiliza en electrónica un montón, o sea que eso lo dominamos ya. ¿Vale? Estas son las expresiones de los potenciales de Yukawa y el electromagnético. Bueno, pues fusión nuclear. La primera que se produce es formación de helio a partir de hidrógeno. Se hace de dos maneras. Se hace con el ciclo protón-protón o el ciclo CNO, que también se le llama ciclo de Bethe, porque fue el físico Hans Bethe, alemán, el que lo descubrió. Y ahora veremos la diferencia que hay de cada uno. ¿Qué es lo que hace la fusión nuclear? Pues forma elementos más pesados. Aparte del helio, pues sí, puede seguir. ¿Con qué procesos? Con el proceso triple alfa, que es 3 átomos de helio 4 forman un átomo de carbono a una determinada temperatura. Como helio 4, 4 por 3, 12, carbono 12, ¿vale? Ahora lo veis con las gráficas. Y si la estrella tiene suficiente temperatura, puede seguir fusionando elementos todavía más pesados que el carbono. Este es el protón-protón, aquí lo vemos. Estos son protones, aquí hay un protón que se une con otro, se genera un átomo de deuterio, un positrón y un rayo y un neutrino, ¿vale? Aquí pasa lo mismo. Y ahora, si a este deuterio se le une otro protón, sale un helio 3 más su correspondiente rayo gamma, porque baja de energía y emite el exceso de energía, lo emite como un rayo. Aquí le pasa lo mismo y ahora dos helio 3 se fusionan en un helio 4 y sueltan otros dos protones. El balance es que al principio tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 protones, se liberan 2, o sea que se ha consumido 4 protones y a cambio tenemos un núcleo de helio 4. De 4 protones sale un átomo de helio 4. Aquí tenéis, este es el protón-protón más usual, pero no es el único que hay. Aquí tenemos variantes. Este es el que os he puesto, 2 protones hacen un deuterio
de este deuterio se le suma un protón y sale helio 3, pero aquí puede haber divergencia, puede pasar por aquí. Bueno, este es el que os he puesto, el que termina, que se llama la cadena pp1. Si los dos protones se unen con un electrón, pueden sacar un deuterio y un neutrino en vez de hacer este proceso. Se va por aquí y estos son los porcentajes, digamos, de abundancia de cada uno de los procesos, ¿vale? Tenemos el PP, el HEP, y ya estos necesitan de otros compuestos que tenga la estrella, que se llaman catalizadores. Para que se haga este proceso aparece berilio 7, este berilio 7 se transforma en litio 7 con un neutrino, y el litio 7 con un protón sale un helio 4, 2 helio 4, así. Y este pues necesita del berilio, pasa por el boro y termina el berilio, deshaciéndose en 2 helio 4. Esta es la cadena PP2, PP3 y bueno, esto es un poquito complicado, pero para que veáis que no es solo la primera que os he puesto, que 4 protones hacen un helio 4, sino que se puede ser más complicado. Y aquí están los porcentajes de cada uno. También el que haya berilio y boro indica también si la estrella de primera generación. Exactamente. Aquí en este protón-protón no hace falta que haya primordiales, que haya de esto, porque se generan. Pero después veremos el otro que sí hace falta que ya la estrella previamente tenga elementos más pesados que el hidrógeno. ¿Vale? El ciclo de Bethe. El ciclo de Bethe se llama ciclo CNO porque son de los 3 átomos que están involucrados, carbono, nitrógeno y oxígeno. Vamos a empezar aquí con el carbono 12. Al carbono 12 le impacta un protón, se convierte en nitrógeno 13 y le sale un rayo gamma. El nitrógeno 13 decae en un carbono 13, emitiendo un positrón, un neutrino. Si a eso le sumamos otro protón, pasa a nitrógeno 14 a oxígeno 15 y oxígeno 15 a nitrógeno 15. El nitrógeno 15 emite ya el helio 4, que al final la cadena hace lo mismo, generar helio 4. Lo que pasa es que esta cadena no funciona si no hay carbono, no hay nitrógeno, no hay oxígeno. Entonces necesita ser de estrellas de segunda generación, que sean restos de otra primordial que ya tenga elementos pesados, lo que se llama en astrofísica metales. La tabla periódica para los astrofísicos es mucho más sencilla que para los químicos. Los químicos tienen no metales, metales, semimetales, tierras raras, no sé qué. Nosotros tenemos hidrógeno y helio y metales. Se acabó. El resto, todo lo que sea más de peso atómico 2, o sea, el número atómico 2, ya es metal. O sea que el carbono es un metal, el nitrógeno es un metal para los astrofísicos. No me escuchen los químicos que digan que el carbono es un metal. No es un metal, para los químicos. El proceso triple alfa, helio 4 se juntan en un berilio 8. Y el berilio 8 le llega otro helio 4 y sale el carbono 12. ¿Vale? Ahora, los procesos estos, protón-protón y CNO, no se dan por separado, se dan conjuntamente. Pero tienen diferencia en la temperatura de ignición, a partir de qué temperatura empieza a funcionar el ciclo protón-protón o a partir de qué temperatura empieza el CNO o el triple alfa. Y aquí están. El protón-protón empieza con unos 4 millones de grados. El CNO hace falta más, hace falta unos 12 millones de grados para que arranque. Después tiene que necesitar no me acuerdo lo que os he dicho antes, los catalizadores. Pero primero tiene que tener una energía umbral mucho más grande que la de protón-protón. ¿Y compresión y convección?
Claro, eso es que la estrella tiene que ser más grande. Ahora lo veremos. Y el triple alfa empieza mucho más caliente. Aquí hay un corte porque si no saldría de la gráfica. Necesita cerca de los 100 millones de grados. Eso ya estamos hablando de temperaturas gordas. Bueno, ya os he dicho más o menos lo que es una estrella y cómo funciona. He pasado por encima de cómo se transporta el calor y todo eso, pero me interesaba más que conozcáis el funcionamiento del núcleo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo evolucionan las estrellas. Esto, lo primero que pongo aquí es que si aplicamos las leyes de Newton en coordenadas esféricas, cuidado, a el fluido o el plasma en este caso, que es la estrella, ese plasma está sometida fundamentalmente a dos fuerzas, una atractiva, gravedad, y otra repulsiva, que es la presión de radiación de todos los fotones, todos los neutrinos y todo lo que sale del núcleo, que está empujando hacia afuera a todo el hidrógeno que hay por encima. Entonces el balance, este es el potencial gravitatorio, que está negativo porque es atractivo, y este es el de la presión, que claro, la presión es función del radio, no es lo mismo la presión que hay en el núcleo que la que hay en la fotosfera. Entonces la presión es una función del radio. Pues esta ecuación sí pasa por dos fases. De estabilidad, cuando las dos fuerzas, las de presión de radiación y la de gravedad, se equilibran una a la otra. Entonces se llama equilibrio hidrostático, porque funcionan las mismas ecuaciones que el equilibrio hidrostático normal, que se puede hacer en los fluidos normales, el agua y ciertos gases. Y entonces lo que pasa es que este término, si este es igual que esto se hace cero. Y entonces el radio no varía. Esto es la derivada segunda del radio de la estrella con respecto al tiempo. Si la derivada segunda es cero, la derivada también por condiciones de contorno, la primera tampoco. Total, que el radio es constante. En esta fase, cuando las dos fuerzas son iguales, la estrella siempre tiene el mismo tamaño. Y la estrella pasa por fases de inestabilidad, que puede haber dos. Una, cuando la presión de radiación se corta a raíz, y es que entonces esto es cero, y entonces se llama colapso gravitatorio, nada más que la gravedad campa a sus anchas y toda la estrella se va para adentro, se colapsa hacia el núcleo. Y hay otra que no es tan brusca, sino que cuando la presión de radiación baja, que ya veremos por qué baja, lo que hace la otra presión, el radio se acomoda a conseguir otra vez el equilibrio. Entonces, ¿cómo puede ser? Si el núcleo se calienta, lo que hace la estrella es expandirse. Y si la estrella se enfría un poquito, solo un poquito, no es que se apague del tirón como un interruptor, sino entonces la estrella se encoge. Su aspecto o por lo menos la capa del núcleo, ya veremos que es más complicadito, pero espero que lo entendáis, ¿vale? Vamos a ver a qué escalas de tiempo estamos hablando de estrellas, de lo que pasa en estos tiempos de equilibrio y estos tiempos de inestabilidad. Tenemos, cuando solo tenemos gravedad, ausencia de presión, si despejamos el tiempo en la ecuación de antes, no he quitado las matemáticas porque si no aquí era un ladrillo, sale el tiempo hidrodinámico o tiempo dinámico. Lo he escuchado, lo he leído de las dos versiones, en libros distintos. Es la raíz cuadrada de 1 partido por G ρ. O sea que como G es una constante, solo depende de la densidad de la estrella. Rho es la densidad, masa partido por volumen.
Cuando ya es una estrella, tiene luminosidad, tiene presión de radiación y está emitiendo, si por alguna razón la presión desciende, la estrella se puede comprimir y eso conlleva que se caliente. O sea, es energía interna que tiene la estrella. Si una estrella vive, como digo aquí, vive de sus reservas de energía potencial interna, nos da un tiempo, que se llama el tiempo de Kelvin, que ya depende de la masa de la estrella, depende del radio de la estrella y de la luminosidad. ¿Vale? Y si cuando están las dos términos equilibrados, están en fase de equilibrio hidrostático, ¿qué tiempo es el que se lleva la estrella en equilibrio hidrostático? Pues el tiempo que le dura el combustible nuclear que tiene dentro. ¿Ves? Entonces obtenemos el tiempo nuclear, que se llama. O sea que tenemos tres escalas de tiempo: escala hidrodinámica, escala de Kelvin o escala térmica y escala nuclear. Es un rollo, pero ahora explicaré por qué, para que veáis que todo tiene sentido. Tres propiedades marcan el destino de una estrella: su masa, su metalicidad, que antes habíamos hablado, la parte, el porcentaje que tiene de elementos pesados, metales, y también al final si es un sistema, si es una estrella sola o es un sistema binario, también influye. Lo veremos al final, esto va al final. Pero sobre todo, más del 90% de la evolución de una estrella depende de su masa inicial. ¿Vale? Entonces, aquí hay tres escalas más o menos. Una escala de estrella enana, que sería masa inferior a 2,2 veces y media la masa del Sol, se considera estrella enana. El Sol es enana, bastante enana. No es de las más chicas tampoco, pero es pequeñita, ¿vale? Las estrellas medianas se catalogan entre 2,5 y 8 masas solares, y la estrella masiva, que es superior a 8 masas solares. Para no complicar la evolución, quito el 2 del medio y os hablo solo de las etapas de las estrellas enanas y de las estrellas masivas, ¿vale? Primero, no son iguales las estrellas masivas que las estrellas enanas. Las estrellas enanas son estas, que lo habíamos visto antes con el Sol: el núcleo, zona radiativa y zona convectiva. Y las estrellas masivas, la zona convectiva la tienen pegada al núcleo y después tienen la zona radiativa por fuera. Es curioso, pero es así, ¿vale? No he indagado mucho del por qué ese cambio, la verdad, pero bueno, es curioso. Evolución de una estrella enana. Vamos ya a irnos tipo solar, ¿vale? Primero, ¿a qué formar la estrella? ¿De dónde sale una estrella? Pues de una nube de hidrógeno molecular, H2, que normalmente los astrofísicos están más por la labor de que las perturbaciones que haya en esa nube original de hidrógeno sean una onda de choque, por ejemplo, de una supernova próxima o una estrella cercana a algo que le perturbe y haga una acumulación de repente en un sitio y empiece ya todo, se agilice todo el tema del movimiento del hidrógeno, que normalmente el hidrógeno, como veis aquí, la verdad es que se estima a una temperatura de 10 Kelvin, son 263 grados bajo cero, bastante frío, y una densidad de 1000 moléculas por centímetro cuadrado. Eso es vacío tela, ¿vale? Muy vacío, aunque sea una nube molecular, pero está para encontrar de un átomo a otro, ¿vale? La contracción de esta nube se estima que
está en el tiempo hidrodinámico. Entonces, para una estrella enana es aproximadamente 1 millón de años. Para condensar la nube y que se forme la estrella ya de por sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que le pasa? Que gana temperatura por compresión hasta que empiezan las reacciones nucleares. Aquí os voy a decir, bueno, de pasada, que hay una reacción nuclear previa antes de la del protón-protón, que es lo que se llama la quema de deuterio. El deuterio tiene el punto de fusión más bajo que el protio, que es el protón, H1, el deuterio es H2. Entonces, una estrella cuando empieza primero pega una especie de estallido pequeñito, que algunos físicos, astrofísicos lo dicen que es responsable de, por ejemplo, las estrellas T Tauri, que tienen un destello muy grande, que es cuando están naciendo. A partir de ahí se quema el deuterio y ya deja de haber deuterio en la estrella, se quema de una vez. Es una quema descontrolada, o fusión descontrolada. Hablo de quema y efusión. Me permitís esto porque es que lo de fusión, hablan tanto de fusión. Cuando ya no queda deuterio, empieza el ciclo protón-protón. Su edad nuclear es más o menos de 15 millones de años. No, 15.000 millones de años. ¿Vale? No, este 10⁻⁷ son 15 millones de años. La parte de ganancia y de temperatura hasta comienzo de las reacciones nucleares. Esto está dominado por el tiempo de Kelvin, porque ya hay radiación dentro, entonces no es solo una caída del material, sino ya hay una resistencia del núcleo que ya está cogiendo temperatura. ¿Pero esa fase sería la protoestrella? La protoestrella, sí. Y que termina con el flash de helio, de deuterio. Una vez que termina este tiempo de Kelvin, empieza la emisión estable por energía nuclear, que en las estrellas enanas es mayoritaria el ciclo protón-protón y aporta muy poquito en el porcentaje el ciclo CNO. ¿Vale? Y este tiempo nuclear, que es el que por ejemplo tiene el Sol, son 10⁻⁻10 años, que son 10.000 millones de años. ¿Vale? Eso es lo que más o menos se estima que durará el Sol en su fase estable. 10.000 millones de años, el Sol tiene unos 5.000 millones, está por la mitad, más o menos. Ahora, ¿qué le pasa a una estrella masiva cuando empieza? Pues le pasa lo mismo, se contrae de una nube de hidrógeno molecular y gana energía con compresión, pero la diferencia es que el tiempo que tarda es muchísimo más pequeño. Estamos hablando de 500.000 años, no llega, ¿vale? No, 50.000 años, son 5 por 10⁻⁴, son 50.000 años. 50.000 años en contraerse la nube de hidrógeno. En cuanto ya tiene temperatura suficiente, que la coge mucho más rápido, entra en el ciclo de estabilidad, pero ahora el ciclo que predomina, el ciclo nuclear, es el ciclo CNO, el ciclo de Bethe, ¿vale? Y algo también aporta, pero menos, el ciclo protón-protón. Esto dura en una estrella masiva pues 10 millones de años. De 10.000 millones de años a 10 millones de años. O sea que es una escala de 1000, ¿vale? 1000 veces una estrella de más de 8 masas solares vive 1000 veces menos que una de tipo solar. Bueno, y ahora se acaba el hidrógeno, ¿qué pasa? Bueno, eso de que se acaba lo he puesto entre comillas porque no se acaba. Se estima que el núcleo necesita una riqueza de hidrógeno tal para funcionar el reactor nuclear, que cuando llega a un umbral se apaga el reactor, aunque sigue habiendo hidrógeno, no es que le haya consumido hasta el último átomo, sino más o menos en el núcleo
se estima que el núcleo de una estrella consume el 10% del hidrógeno de la estrella total, solo. Ya con eso se apaga el hidrógeno. O sea que, entonces, el reactor que tenemos, lo tenemos apagado, hay un desequilibrio hidrostático, vence la gravedad, el núcleo se comprime y se calienta, y llegamos, en vez de a los que está la fase estable, el núcleo estaba a unos 15 millones de grados, en una estrella enana, ahora ya tenemos 10 elevado a 8, que son 100.000 millones de grados. ¿Vale? De 15 millones a 100.000. ¿Vale? ¿Qué le pasa a la estrella? Que el núcleo se ha comprimido para calentarse, pero antes estaba en equilibrio. El principio de conservación del momento lineal, en este caso en el eje radial, hace que si esta parte se comprime, la de arriba se expande. Porque antes el balance era neutro, o sea, cero. Si una parte se encoge, la otra se dilata. ¿Qué le pasa? La estrella se expande. Y como se expande, se enfría, pero solo las capas de fuera. ¿Qué notamos? Que es ahora una gigante roja, porque emite una radiación más baja. Al emitir una radiación, el color que vemos de algo que está irradiando es azul para lo muy caliente, blanco, y lo más frío, entre comillas, que está irradiando es rojo. O sea que el sol pasaría de tener ese aspecto blanco amarillento a ser rojo y ser muy grande, ¿vale? Entonces, esto es lo que le pasa a la estrella enana, ¿vale? Cuando llega a estos 100 millones de grados, hay mucho helio en el núcleo que por tema de no tener convección se ha acumulado y llega a esta temperatura bruscamente. Entonces lo que hay es una fusión del helio descontrolada, que es lo que se llama el flash de helio. Y cuando se acaba el flash de helio, entonces empieza la fusión estable de helio en carbono. Ya tiene una fase de explosión, digamos, de destello, no explosión saliendo para afuera, sino que aumenta de brillo, pega un subidón de brillo muy grande y breve. Cuando se le acaba esa concentración inusual de helio, ya empieza a fusionar el helio en carbono de forma más tranquila, entre comillas. La estrella masiva, ¿os acordáis de que la estrella masiva tenía la estructura diferente? La zona que está pegada al núcleo es convectiva, mueve y mezcla el hidrógeno con el helio. Hace que no haya flash de helio porque no hay esa concentración tan usual de helio, entonces empieza a quemar o a fusionar helio en carbono, pero de forma controlada, ¿vale? Fusión estable. ¿Qué le pasa a la enana? Bueno, esta fusión estable de helio en carbono dura, pues, 10 elevado a 6, 1 millón, 30.000 años, 30 millones de años, 30 millones de años. Es que no quería poner todos los ceros y ahora me cuesta traducir. Si no llenaba toda la diapositiva de cero. Y el gas se agota, el helio se agota y el núcleo se comprime y se calienta, ¿vale? Se enciende la combustión del helio en la capa superior, ya llega, la parte de hidrógeno está cayendo, la capa que ya no está quemando se convierte en helio y la fusión del hidrógeno se transmite desde el núcleo hasta la capa de fuera. O sea, el núcleo se queda comprimiéndose, pero ya la capa por encima del núcleo ya tiene densidad suficiente como para iniciar la quema del hidrógeno que quedaba por fuera. Como ya la fusión del hidrógeno está por fuera, vuelve a pasar que se expande y pasa a supergigante roja, que es lo que le pasará al Sol. Cuando usted
Gigante roja y después supergigante roja, que es cuando llegará más o menos a la órbita de la Tierra. O por ahí. ¿Vale? Tendrá un radio ya de 150 millones de kilómetros. En esta fase de supergigante roja. Ahora tiene 1 millón, ¿no? ¿Qué? Ahora tiene como más o menos 1 millón y medio. Sí. O sea, aumenta 150 veces. Se hace muy grande, ¿vale? ¿Qué le pasa en esta fase? Que los electrones del núcleo de carbono-oxígeno, porque ya está fusionando helio en carbono, ya tiene un núcleo de carbono, tiene tanta presión que llegan a un estado diferente de la materia. Aparte del de plasma, hay el estado degenerado, que es cuando ya entran. El estado degenerado afecta a la física cuántica. Entonces la estrella está formada por protones y neutrones, que son fermiones en cuántica. Los fermiones obedecen al principio de exclusión de Pauli, que no permite que haya dos fermiones con los mismos números cuánticos. ¿Qué pasa? Que cuando hay una compresión tan brutal, todos los fermiones quieren tener el mismo estado, pero el principio de exclusión de Pauli no se lo permite. ¿Qué hacen? Tienen que ganar energía porque no pueden ocupar los estados que ya están ocupados. ¿Qué se transmite? ¿Qué es eso cuánticamente? Que a escala, digamos, macroscópica, que aparece una fuerza de repulsión, que se llama presión de degeneración, que es efecto cuántico totalmente. Ahí no hay Newton por ningún lado. Esa presión de degeneración hace que pare la compresión y las capas exteriores siguen expandiéndose. Hay un rebote hidrodinámico, llega a un sitio donde ya no pueden seguir para abajo y rebotan y se expanden las capas externas de la estrella. Se forma una nebulosa planetaria y un estado degenerado de carbono y oxígeno autosustentado por la gravedad, que es una enana blanca. La envoltura con el tiempo, porque tiene una velocidad de expansión que con los millones de años se empieza a abrir, se pierde en el espacio, dejando el cadáver de la enana blanca, que es un objeto compacto, degenerado, libre a la vista. Normalmente hasta ese momento las capas externas de la estrella no nos dejaban ver el núcleo estelar, pero llega un momento en que todo ese gas se va y deja el núcleo desnudo, que es la enana blanca, que por cierto dura muchísimos miles de millones de años. Es el objeto del universo más longevo, estable, que hay. ¿Vale? Esto es una nebulosa planetaria. Aquí está la enana blanca y este es las capas externas de hidrógeno y helio y parte de carbono también que emite. Y eso expande y se pierde en el Sí, termina abriéndose tanto que al terminar... No genera de ahí, por el paso del tiempo, otra estrella ni nada de eso. No, porque se expande en forma radial y cada vez la densidad, si tú miras cuando sale de la estrella, a lo mejor la capa esta, más pequeñita cuando está saliendo, tiene mucha densidad, pero conforme aumenta el radio cada vez tiene menos, o sea que termina este hidrógeno y helio, lo termina dando al entorno intergaláctico, interestelar, ¿no? Si fuera si fuera un sistema binario, ¿la compañera podría coger ese material como combustible? Sí. Sería una Si fuera una más pequeña que la que ha explotado, porque si fuera más grande, su vida acaba antes. Claro. Es que después vamos a ver los sistemas binarios, que son muy curiosos. Bueno, ahora vamos con la masiva, otra vez. La fusión de helio se agota y se apaga el reactor.
Y el núcleo de carbono se comprime y se calienta hasta los 6 elevado a 8 Kelvin, que son pues 600 millones de grados. 600 millones de grados Kelvin. Ahí la fusión, empieza la fusión del carbono generando sodio, neón, magnesio y finalmente oxígeno. Se agota el carbono, nueva compresión. Bueno, aquí no tengo la edad del helio, pero se me habrá ido. Cuando ya la del carbono dura unos 600 años nada más. Ya empezamos cada vez más rápido, ¿vale? Esto es lo curioso. Ya estamos a 1, esos son 1500 millones de grados. 1,5 por 10 elevado a 9, 1500 millones de grados. Ya está el núcleo a 1500 millones de grados y dura el carbono dura unos 600 años. Y comienza la fusión del oxígeno, que es lo que produce el carbono cuando se fusiona, oxígeno. El oxígeno se fusiona generando azufre, fósforo y silicio. Eso dura 6 meses. ¿Vale? Y empezamos... Se agota el combustible, se comprime otra vez, llegando a los 2,7 por 10 elevado a 9 Kelvin. Aumenta la temperatura todavía más. Y a partir de esta temperatura, los fotones tienen tanta energía que atraviesan los átomos como si fuera mantequilla. Entonces, fotodesintegra el silicio, que es el elemento que se genera en esta etapa, y lo transforma en níquel, cobalto y finalmente en hierro. Eso dura un día. Toda una estrella de más de 8 masas solares consume el silicio, el fósforo y el azufre para formar hierro finalmente en un día. ¿Vale? Imaginaros cómo va eso. Al final de este último día de vida tenemos esta estructura. Tenemos un núcleo de hierro y níquel con capas sucesivas de los elementos que se han ido dejando por el camino. Cuando se comprimía, no cogían temperatura, pues ese resto de esos elementos se quedaban formando costras, ¿no? Esto se llama estructura en capas de cebolla. Bueno, no hace falta explicar por qué. Hierro, níquel, silicio, oxígeno, carbono y oxígeno, helio y finalmente hidrógeno, todo yendo para afuera. ¿Qué le pasa al hierro? Que la fusión es endoenergética. Siempre, hasta el hierro, cuando tú fusionabas dos elementos para formar uno más pesado, el más pesado tenía menos masa que el de los productos, y el exceso de masa se transformaba en energía, o sea, se desprendía, era exotérmica. Pero en la tabla periódica pone que el hierro tiene la mayor energía de cohesión por nucleón que tiene toda la tabla periódica. Entonces, cualquier cosa que quieras fusionar con hierro absorbe energía cuando se genera en vez de nacer. ¿Qué hace la estrella? Se apaga pero del tirón. Cuando tiene presión suficiente y temperatura para fusionar hierro, como la fusión del hierro absorbe energía, seca por completo a toda la generación de energía. ¿Qué hace? La presión de radiación desciende a cero en un instante. Pero no poquito a poquito, sino en un instante. Hace, ¡pum!, se apaga, pero como si apagamos la luz. ¿Vale? El tiempo, claro, ahora toda la masa que está arriba, que ni se ha enterado que el hierro ha empezado a fusionarse,
que está cayendo, va para abajo a una velocidad tan tremenda como que el colapso de la estrella es en una décima de segundo. Toda la estrella se comprime en el centro a una escala de una décima de segundo. O sea, una estrella que mide miles de kilómetros. Millones de kilómetros se comprimen en una centésima de segundo. ¿Vale? Ya veis cómo va a acabar la cosa, ¿no? Prácticamente. ¿Vale? Acaba muy mal. El hierro, cuando absorbe esa energía, ¿en qué lo hace? ¿Qué? ¿El hierro en forma de luz? ¿El hierro se queda con esa energía en forma de calor? Sí, que no es capaz de fusionarse. Ese calor digamos que no lo pierde cuando intenta, pero no genera otro elemento más pesado. Pero la temperatura, entiendo. ¿Qué? Sí, la temperatura allí es brutal. Imaginad cómo va subiendo, hemos visto cómo va subiendo la temperatura del núcleo. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cuál es el destino de esa pobre estrella? Pues hay dos destinos posibles. Sí, bueno, primero, claro, me he quedado aquí. Los electrones se combinan con los protones. Protón más electrón genera neutrón. Todos los átomos todas las partículas que eran protones se convierten en neutrones. Desaparecen los protones. Se convierte el núcleo en una estrella de neutrones. ¿Vale? El núcleo. El resto de la estrella está cayendo a la estrella de neutrones. La estrella de neutrones es, igualmente que pasaba con las estrellas pequeñas, es un núcleo degenerado. Aparecen las fuerzas cuánticas otra vez. Si la presión de degeneración es menor, o sea, es mayor, primero, voy a ir al caso 1. Si la fuerza de degeneración es mayor que la fuerza gravitatoria, gana el principio de exclusión de Pauli, no puede comprimirse más y todo lo que va viniendo hacia abajo rebota. Rebote hidrodinámico, supernova. ¿Vale? Supernova de tipo 2, porque ahora veremos que hay varios tipos de supernova. Entonces, ¿qué final tiene? Pues una estrella de neutrones y una remanente de supernova. Caso 2. Que ni siquiera, o sea, la fuerza de gravedad es tan grande que ni siquiera la presión de degeneración del núcleo de neutrones es capaz de parar la compresión. El destino es que la masa se comprime a tal nivel que origina un horizonte de sucesos y todo lo que hay por debajo va a mayor velocidad que la velocidad de la luz y se convierte en agujero negro. Ahí tenéis los dos casos. Esta es la nebulosa del Cangrejo, M1, famosa. O sea, la foto es la de cuando tú pones supernova, siempre te sale esta. Hay muchas, ¿eh? ¿Esa es del 1054? La que ocurrió en el 1054. Sí, la que vio Los chinos. Tycho Brahe. Tycho Brahe también, creo. No sé si fue la de Tycho Brahe. ¿En qué año? Sí, los chinos. No. Los chinos no, la de Tycho Brahe fue otra. Esa en 1500 y pico. En 1054 fue la de los chinos. Sí, es verdad. Es que lo de 1050 y 1500, lo de Tycho fue en el 1500, que hay otra, que la vio Tycho. Pero esta no, esta es más antigua. Y bueno, esto es lo que se vería si haciendo lente gravitatoria, pues un agujero negro, ¿vale? Con el fondo estelar que tenemos por detrás. ¿No sabes la física que hay dentro del agujero negro? Está fuera de nosotros. Lo que está allí, Nadie sabe lo que es. la frase que dijo Stephen Hawking, que Dios no juega los dados. Dijo Einstein y dijo Hawking, no solo no juega, sino que los esconde en un sitio donde no podemos verlo. Y lo esconde ahí dentro. ¿Vale? Ahí esconde las cosas y no podemos ver lo que pasa fuera. ¿Vale? Menos en interestelar.
Ah, vale. Por eso mi fan, mis grandes loas hacia esa película. La verdad. No un comment. ¿Vale? Por mucho Kip Thorne. Sí, Sí, pero estamos en mayoría, ¿visto? ¿Qué? Estamos en mayoría. Vale, No bueno, hay pues es una pánico, película sí. fantástica. ¿Qué le vamos a hacer? Es una película fantástica. Tuvo su problema con el director. ¿Qué? Tuvo su problema con el director. Pero... Es que lo supongo, porque hacer ciertas cosas en el cine no se puede. Y a lo mejor quería hacer algunos efectos que le dijeron, no, pues no se puede. No sé, no he entrado en la parte interna de cómo se produjo la película. Bueno, variantes de la evolución. Si tienes una compañera, o sea, si estás en un sistema binario, si esa estrella evoluciona con una compañera, puede que pasen cosas que no estaban en lo que os he contado, ¿vale? ¿Cuándo pasan estas cosas raras? Pues cuando están muy próximas a un sistema binario cercano, que no estén muy separadas una de otra, y que un requisito indispensable es que las masas iniciales de cada estrella sean bastante diferentes. Una sea una enana y otra de más de 8 masas solares, por ejemplo, o una de 1 y pico y otra de 10, o una de 2 y otra de 20, ¿vale? Cuando pasa eso, según la proximidad, puede que la compañera, o sea, el requisito que haya masas iniciales diferentes, hace que evolucionen no a la par, sino en distintas edades. Entonces llega un momento en que la estrella masiva ya está en sus fases finales de su vida, mientras que la estrella enana esté todavía en su vida estable, fusionando hidrógeno. Eso lo causa el que tengan masas diferentes, que sus evoluciones no van paralelas, ¿vale? Pues si tenemos un objeto compacto, una estrella de neutrones, de la primera que ha envejecido, con una que está todavía en secuencia principal, por ejemplo, en su vida normal, si están lo suficientemente próximas y el objeto compacto lo atrae con suficiente fuerza, le puede robar material de la estrella compacta, de las capas exteriores de la estrella que está en su vida normal. Si entonces aparece lo que se llama un disco de acreción en el que entra el hidrógeno de fuera de la otra, entra en la enana blanca. Si entra a borbotones, cuando entra y hay suficiente densidad, ese hidrógeno que viene se fusiona en helio, pero solo en la zona que está entrando hidrógeno fresco. Entonces pega un estallido. Tenemos una nova, que a lo mejor a visión normal durante muchos años no se ve, y cuando pega el estallido los astrónomos lo ven y dicen, ha nacido una estrella. No ha nacido una estrella, es una estrella que le está robando, y brilla durante unos días, brilla un montón. Después se apaga esa acumulación de hidrógeno fresco y vuelve otra vez a lo mejor una etapa en que no pasa nada, sigue acumulándose, pero a lo mejor más lentamente. Eso es cuando es de forma discontinua. Si ese proceso dura, es digamos constante en el tiempo, las llamaradas son constantes en el tiempo, entonces se llaman novas recurrentes, porque pega un zambombazo de brillo cada 10 años, por ejemplo, cada 15 años, para aquello sube, se calma, 10 años, al otro vuelve a subir. Nova recurrente. Si va suministrando hidrógeno de forma continua, progresiva y lenta, si el núcleo de la enana blanca, que va cogiendo materia, le está robando de la otra, supera los 1,44 masas solares, el núcleo, que es el límite de Chandrasekhar,
supernova. La supernova, esa es muy curiosa, porque como ocurre, el material se va acumulando muy lentamente, la explosión siempre ocurre con la misma masa. Eso provoca que la luminosidad sea la misma de todas las supernovas tipo 1A. Y se puede ver distancia. Exactamente, es una candela estándar que se llama. Porque brilla, todas las supernovas 1A tienen una magnitud absoluta fija. ¿Qué? Es algo estándar, ¿no? Sí, que siempre explota, se pega la explosión de supernova con la misma masa. Eso supone la misma luminosidad, que brilla igual. Sea donde sea, ocurra en la galaxia de Andrómeda, ocurra aquí, ocurra en M82. Si la vemos más tenue, es que está más lejos. Y eso sirve para medir distancia. Bueno, en lo de la supernova termonuclear 1B y 1C lo voy a dejar porque ya yo creo que está bien. Ya. Es lo último ya que me queda. Esto es una binaria de contacto. Este es la enana blanca que está robándole material a esta que puede estar o bien en su vida estable o en su fase de gigante roja. A mí puede ser. Para que la distancia sea... Claro, la fase de gigante roja lo que hace es que la estrella compañera que tarda más en llegar a gigante roja lleva muchísimos millones de años sin darle material, pero llega un momento en que se envejece, se hace grande y entonces es cuando empieza a aportarle material. ¿Se acerca? Claro, se acerca a las capas de fuera que... Porque es la grande la que da material la gigante es que es menos densa, es muy grande pero es menos densa. Y esto es un objeto compacto, esto está hecho de materia degenerada, carbono y oxígeno degenerado. Eso tiene una densidad brutal. Según escuché, por ejemplo, el Sol cuando se convierta en una blanca será el tamaño de la Tierra. No, del tamaño, bueno sí, del tamaño de la Tierra. Si fuera supernova sería tendría 1 kilómetro. De una ciudad tendría 1 kilómetro. Me habéis hecho preguntas sobre la marcha, pero si tenéis una más... preguntilla. Ahora te has dicho de la expresión de degeneración, sí. La fuerza de degeneración y la de gravedad, ha dicho cuando una gana a la otra, pero ¿hay algún caso en el que haya un equilibrio entre esas dos fuerzas? Eso sería un equilibrio inestable, sería uno entre 1000 millones de posibilidades que la fuerza fuera igual. Normalmente una estrella con que tenga una décima más de masas original, ya cuando llega a esa etapa, una fuerza siempre es más grande que la otra, no va a darse el equilibrio justo. Sí. Además, no hay proceso para equilibrar, porque es que el proceso de caída libre, se llama caída libre de todo el material hacia el objeto compacto, eso implica unas velocidades que eso no se puede parar de forma paulatina para que el equilibrio se vuelva... O sea que ahí ya eso es... Si todo colapsa en una décima de segundo, en una centésima de segundo, eso no hay quien lo pare. Eso no hay quien lo pare. Cuando tú haces esto una estrella, pues sabes la fase en la que está. Sí. Entonces, creo yo, ahora no recuerdo, que aquí la verdad que hay alguna candidata a supernova ahora que se sepa que... Hombre, por la masa, sabiendo la masa que hay, si hay varias candidatas, por ejemplo, Eta Carina. Esta Carina está ya diciendo adiós con la manita. ¿Y Antares también? ¿Qué? ¿Antares? No, Antares está estable, es súper gigante roja, pero todavía no tiene fulguraciones ni tiene... ¿Y Betelgeuse? Betelgeuse es otra supergigante, Antares es una supergigante naranja y Betelgeuse es una supergigante roja. Esa puede que estalle, ¿no? Sí, esa también tiene, pero no ahora. O sea, el proceso de la explosión de supernova, como habéis visto, las velocidades se provocan, aumenta una velocidad que los primeros síntomas
aparecen, pero cuando te vienes a dar cuenta va a ser supernova, no hay manera de pillarla, o sea, que es tan rápida que estalla. No hay nadie, esta va a estallar, y se pone todo el mundo a mirar para ver cuando... Y hay alguna medida de seguridad. ¿Qué distancia es segura para que no nos haga daño? Oh, no lo sé, yo sé que hay una, sí, que hay... porque emite... Por rayo gamma. Rayo gamma. Y eso, bueno, tiene que ser bastante lejos, la verdad. Estamos tranquilos que en nuestro vecindario no hay ninguna con esa masa. Ni ahora le va a explotar inminentemente, ni las que se ven que están estables, como esta Carina, que está emitiendo por los polos, está emitiendo protones así de, ¿no? Que se ve que ya no es redonda. Tiene como 2 lóbulos, ¿no? Sí, 2 lóbulos. Esos son que las fusiones de dentro ya no están homogéneas. ¿Qué constelación hay? En Carina, eso hay que ver que sale el hemisferio sur a Sudáfrica para verla. Si no, ya le hubiera echado un vistazo. Bueno, pues vamos a descansar un poquito, y si hay más preguntas, sigo, pero bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, la otra, la de los espectros, ya necesita bastante tiempo, así que bueno, descansar un poquito. Yo también la voz. Sí. Y después seguimos. Improvisado, pues yo creía que era tuya y por eso me ha dicho que te iba a encargar tú. Ah, si quieres ponte, ¿eh? No, me la en la calle. Ponte tú si quieres, Andrés. ¿Que yo me ponga? Claro. Te lo voy a dejar aquí. Además te voy a ir a por el móvil. No, se lo iba a tener la grabación, que no está hoy. Salúdale. Dice que le daba mucha guasa de perderse la de estelar. Salúdale, Vito. Buena, vicepresidente, ¿qué pasa? Y vamos a empezar dentro del poco. Esto ya está grabando. Luego que lo recorten como quieran, ¿sabes? El ISO sí que te lo he puesto al máximo. Es una función S400. ¿Quién había hecho algo de la práctica? Aquí están los resultados. Aquí están los elementos orbitales y allí el tipo que es CP cinturón principal. 7, cinturón principal, ¿vale? El tipo que lo otro no lo he... Luego había que clasificarlo por grupo, ¿no? Sí, aquí había un cometa, ¿ves? Después está ahí uno exterior. Yo estaba buscando un... El 20 es un Mars Crosser, si alguien la ha pillado. 7 y 16. ¿Cómo? Yo he hecho el 7 y el 16. El 7 y el 16. ¿Un exterior? Yo el transneptuniano. Yo el 30 un troyano me sale. El 30, vamos a ver si tiene... Mira, yo estaba buscando... 30, Hilda. Yo estaba buscando mi Hilda, pero llegué hasta 16. Hilda. Yo he hecho El troyano es el 22. Ay, ese lo tengo yo. Y te salió un problema, ¿no? Sí. Tengo el 9, que es un máster de cinturón principal. El grupo D. Y es de la familia... Ya el grupo no lo hice yo. Eunomia se llama. ¿Cómo? De la familia Eunomia. Eunomia. Ah, vale. Sí, porque... A ver, y la ofino, bien. ¿Sí me lo El echa? 16, pero que se lo ha hecho antes y no sabe que lo había hecho. Yo he hecho el 21, que